Buenas noches, un placer de estar con ustedes en la noche de hoy. Los invito pues a que estemos pues muy animados en este proceso formativo, que estemos muy entusiasmados en esta nuevo tema que tenemos, que es ya relacionado con los casos de uso, con UML. Ya estamos, dejamos por un instante, por un momentico la parte de algoritmos, pero luego vamos a volver sobre este tema dentro de muy poquito. Pero de pronto para que ustedes pues miren pues como otro tema diferente, para que se organicen y traten de ponerse al día con esos algoritmos, quienes no lo han hecho, para que de pronto pues pidan asesoría, se reúnan con sus compañeros, pregunten y también vayan mirando también este nuevo tema pues que tenemos actualmente. Yo les voy a mostrar en este momento pues el cronograma de actividades. Entonces estamos en esto. Recuerden que tenemos un foro. He visto que no se ha participado en el foro, entonces sí les pido por favor que participen en este foro que se llama Análisis de las necesidades del sistema de información de una empresa, para que por favor pues participen en él. Y estamos en la especificación de requerimientos con los casos de uso. Entonces, para que miremos pues esta parte. Permíteme, yo miro que yo creo que alguien necesita entrar. Bueno, entonces, la evidencia que necesitamos entregar relacionada con este tema tiene que ver con la elaboración, esta parte, construir la definición de caso de uso y diagrama de clase que se puede utilizar para representar a un empleado de una compañía. Es muy sencillo, o sea, nosotros estamos mirando esta parte de casos de uso y diagrama de clase para realizar este ejercicio pequeñito, ¿cierto? Cada empleado se define con su número entero, un salario y el número máximo de horas de trabajo por semana. Los servicios que se deben proporcionar deben permitir introducir los datos de un nuevo empleado, visualizar los datos existentes de un nuevo empleado y la capacidad para procesar las operaciones necesarias para dar de alta y de baja en la seguridad social en los seguros que tenga contratado la compañía. Bueno, entonces, eso lo pueden hacer en la herramienta StarUML o en la herramienta que ustedes deseen, ¿cierto? Hay varias herramientas que se pueden usar para poder realizar este ejercicio. El segundo paso es diligenciar esta plantilla para la identificación de los objetos que componen los diagramas, o sea, definir cuáles son los actores, o sea, los entes que participan que participan en los casos de uso, los nombres de cada caso de uso, la relación entre los actores, el nombre de las clases y los métodos de cada clase, ¿cierto? Y el paso 3 es la elaboración del informe de análisis con las propuestas de trabajo junto con la interpretación de las necesidades tecnológicas expuestas en el informe de requerimientos de acuerdo con las normas y protocolos del sistema de desarrollo. Entonces, ¿qué se debe tener? El análisis DOFA del sistema de información. Este análisis DOFA contiene lo que son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que pueda tener pues el sistema que ustedes van a desarrollar. Ya eso tiene que ver como con el sistema que ustedes están desarrollando para la empresa. Espérenme un momentico. Tiene que ver más que todo pues con eso. Entonces, realizar el análisis DOFA. Este punto sí se deja pues como opcional, identificación de las oportunidades de mejoramiento de acuerdo con el análisis de requerimientos. O sea, mejoramiento del proceso que ustedes tienen actualmente, pero realmente es algo muy redundante. Yo pienso que esta partecita no es necesario que ustedes la hagan, es llegar hasta aquí, el análisis DOFA, y definir cuáles pueden ser cuáles son las oportunidades, las debilidades, las fortalezas y las amenazas que puede tener el actual sistema de información que ustedes están desarrollando. Bueno, entonces, yo a ustedes les había mandado más o menos un video sobre todo lo relacionado con lo que es el diagrama de clases y los casos de uso.
¿cierto? La idea era que acá ustedes vinieran y trajeran pues sus dudas. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos de UML, que es bueno que ustedes pues lo estudien, ¿cierto? Espero que todos lo hayan estudiado. Muy importante que ustedes tengan muy en cuenta para qué son, para qué es el UML, ¿cierto? Que es un lenguaje de modelado unificado, ¿cierto? Se hacen ciertos diagramas y es como si nosotros fuéramos a hacer pues como una arquitectura, así como hacen los ingenieros civiles, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos varios diagramas. Entre esos están los casos de uso y el diagrama de clases, que más adelante vamos a volver sobre ellos, no se preocupen. Aquí es simplemente como para hacer una introducción, pues porque así está dentro de la plataforma, pues está, que se empiece pues así, ¿cierto? Entonces, importante que ustedes estudien esta parte de los casos de uso. El diagrama de clases lo vimos la semana pasada. Vamos a dar como un pequeño repaso sobre esta parte de los casos de uso para ya definir con ustedes pues las dudas que puedan tener sobre estos dos temas. El caso de uso describe qué es lo que hace el sistema, ¿cierto? Desde el punto de vista de un observador externo, o sea, desde el punto de vista pues como del usuario, ¿cierto? Es un escenario, es una instancia particular de un diagrama de casos de uso. Hay varias cosas que debemos de tener en cuenta para el caso de uso y es, primero, tener en cuenta que hay unos actores, o sea, las personas, que puede ser una persona, un programa, que actúa dentro del sistema que nosotros estamos desarrollando. Por lo general es una persona, ¿cierto? O sea, la persona, por ejemplo, que utiliza el sistema, que usa el sistema. Por eso es que se llaman casos de uso, porque hay unos actores y los actores son los que usan el sistema de información, ¿cierto? Entonces es como una forma de identificar o describir cómo el usuario interactúa con el sistema, ¿cierto? De qué forma interactúa con él. Entonces, el actor representa un tipo de usuarios. Bueno, aquí están como entrando todos a esta hora. Bueno, qué bueno que ya todos estén así. Vamos a terminar de mirar esto para luego seguir con otra. Bueno. Listo. No, desde que sea para entrar, no importa que nos tengamos que detener un poquito. Entonces, es importante que ustedes identifiquen los actores dentro de ese ejercicio que estamos colocando, que es un ejercicio sencillo. Un caso de uso especifica una secuencia de acciones. Entonces, nosotros tenemos aquí el actor, o sea, la persona que interactúa con el sistema, que es el que inicia el proceso, y aquí el nombre del caso de uso, que por lo general empieza con un verbo, ¿cierto? Bueno, eso es como lo más esencial, el actor y el caso de uso. Entonces, los pasos que se debe hacer para poder desarrollar un caso de uso es identificar los límites del sistema, identificar los actores, identificar sus objetivos, definir cuáles son esos casos de uso. Por ejemplo, para una biblioteca, un sistema de biblioteca, entonces tenemos un usuario, que es el usuario pues que va a prestar el libro, pero hay otros actores que son, por ejemplo, el bibliotecario, y cada uno puede cumplir una función pues diferente, ¿cierto? Entonces, en un sistema pueden haber varios actores, ¿cierto? Es decir, se puede decir que son como varios usuarios que interactúan con el sistema. Y también pueden haber relaciones entre los mismos, sobre todo entre el usuario y el sistema como tal, ¿cierto? De pronto para que esa parte la tengamos en cuenta. Hay una relación de asociación, es la relación que es más común, que es entre el actor y el proceso pues como tal. La relación de extensión es un caso de uso que añade acciones que pueden ser opcionales al comportamiento de un caso de uso, ¿cierto? Donde se evidencia que un caso de uso es la generalización o especialización de otro. Un extend, entonces aquí, por ejemplo, el cliente va a pagar una cuenta, pero entonces adicionalmente esa cuenta se puede pagar en efectivo o se puede pagar con tarjeta. Entonces es un extend, o sea, puede pagar la cuenta y ese es un proceso, pero adicionalmente, por eso se llama un extend, adicionalmente se puede hacer de esta manera o de esta,
¿cierto? Entonces, estas dos formas de pago, miren que empieza con un verbo pagar, pagar, pagar. Entonces, hereda todo este proceso de pagar cuentas, ¿cierto? Y entonces lo puede hacer por acá o por acá, ¿cierto? Aquí en este proceso, entonces, pregunta por los datos del cliente, pero adicionalmente hay un proceso adicional de pagarlo en efectivo o pagarlo con tarjeta, ¿cierto? Y pueden interactuar dos usuarios, el cliente y también, por ejemplo, el vendedor. Relación de inclusión. Un caso de uso incluye el comportamiento completo de un caso de uso general. Es la relación que se da entre dos casos de uso. Entonces, por ejemplo, aquí, recuerden que el anterior es opcional, ¿cierto? Entonces, yo puedo pagar con cuentas, cuando es el STEM, puedo pagar una cuenta y opcionalmente puedo pagarlo en efectivo o en tarjeta. En cambio, este sí es algo que lo incluye. Si yo voy a pagar por internet, pues necesariamente incluye pagar con tarjeta de crédito, supongamos que tenga que ser con tarjeta de crédito. Entonces, esa es la diferencia entre el incluye y el STEM. Igual estos son procesos que pues a través del tiempo nosotros podemos visualizar en un sistema pues que nosotros estemos desarrollando. Y esto le da al desarrollador pues más claridad sobre el sistema que está analizando, ¿cierto? Los casos de uso se documentan, pero pues yo creo que a esto vamos a llegar un poquito más adelante. Más que todo lo que necesitamos es hacer pues como el diagrama, ¿cierto? El diagrama de casos de uso. Que como les digo, tiene la parte de las relaciones, que son la asociación, que es la relación entre el caso de uso y entre el actor y el caso de uso, y las relaciones de extensión y la relación de inclusión, ¿cierto? Esas serían pues como las dos que se requieren. Las herramientas que hay para utilizar pueden ser la herramienta DIA, o la que hemos estado usando, la que usamos la semana pasada, que es Star UML, o incluso está esta otra que se llama Star UML. Yo les mando esta presentación para los que quieran descargarlo a cualquiera de las tres partecitas. Para realizar los diagramas de caso de uso se requieren los requerimientos funcionales y no funcionales, o sea, los que hemos estado, sobre todo los funcionales, ¿cierto? Y varios requerimientos pueden ser agrupados en un solo diagrama de casos de uso. Entonces, si todos pues vieron el video que yo les entregué la vez pasada, es como similar a esto. Supongamos que se tiene un requerimiento de un proceso de bibliotecas. Entonces, consulta y préstamo de libros. Entonces, el usuario podrá consultar mediante el aplicativo el inventario de los libros que se tienen en la biblioteca y mediante ello podrá reservar y o prestar un libro, si lo desea. Entonces, aquí hay que mirar cuáles son los posibles casos de uso, mirando como los verbos, ¿cierto? Entonces hay un verbo que se llama reservar, otro que se llama prestar. La reserva consiste en definir una fecha en que lo quiere prestar. El préstamo consiste en llevarse el libro en ese momento. Entonces, si nosotros miramos este ejemplo, sería como mirar cuáles son como los posibles procesos que yo debería tener en cuenta para ese sistema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser reservar, puede ser prestar, ¿cierto? Para yo reservar o prestar, ¿qué creen ustedes que se necesita? Si yo voy a reservar o a prestar un libro. Buenas noches. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué debe estar registrado anteriormente si yo quiero reservar o prestar un libro? Por ejemplo, si ustedes van a prestar un libro en la biblioteca, que antes de prestarlo, ¿qué deben de? Profe, buenas noches. Bueno, Yo creo que primero que todo el libro, el nombre del libro, y sí, después, como cada libro debe tener un código, pues el código para así solicitar el préstamo. exacto. Y ustedes tienen que estar registrados allá, ¿cierto? Para Sí, poder señora. exacto. Entonces, ese sería otro requisito que aquí debería de tenerse en cuenta. Entonces, puede haber un proceso de reservar. Es posible que la persona reserve y luego diga, bueno, es que está prestado, bueno, entonces yo lo voy a reservar
y ya dentro de un mes o en fin, ya pues me lo presta, puede ser, ¿cierto? Si ustedes van, por ejemplo, al SENA y quieren prestar pues un libro en forma física, entonces lo pueden reservar o reservar, o sea, que las dos cosas al mismo tiempo, que se lo presten de una vez, ¿cierto? Entonces sería como es el proceso, y que ustedes pues estén allí. ¿Qué más podrían ustedes hacer? Si es de consulta y préstamo, ¿qué más podrían ustedes hacer aquí en esa biblioteca? Además de prestar, ¿cuál sería el otro proceso que se debe tener en cuenta? El usuario final, pues el que va a prestar. ¿Cuál sería el otro? Recuerden que todo proceso debe empezar con un verbo. Entonces el uno es reservar, el otro es prestar. ¿Cuál sería el otro? Ustedes para que ustedes puedan prestar un libro, ¿qué deben de hacer primero? Registrarse. Registrarse y deben consultar. Para yo poder prestarlo, tengo que consultarlo, ¿cierto? Veo personas nuevas acá, la verdad me alegro, pues personas que tal vez no hacían tiempito que no venían. Me alegro mucho por las que están viniendo, que siempre nos acompañan, y por las que pues están pues como, se quedan un tiempecito sin venir, sin estar en la conferencia, y están pues por acá. Entonces me alegra mucho eso. Sí, efectivamente, deben prestar, deben consultar y deben reservar, ¿cierto? Esas son las cosas pues que se deben tener en cuenta. Entonces, ya teniendo en cuenta ¿y cuáles serían los posibles usuarios? Entonces, miren, aquí nosotros podríamos decir, si nosotros tenemos aquí el Star, todos tienen, ¿cuál herramienta están usando para de UML? A ver, ¿cuál están usando la mayoría? ¿Están usando Star UML o cuál? Día. Ah, bueno, entonces usamos mejor la herramienta Día. Ah, Ernesto está usando otra. Ah, bueno, listo. Entonces usemos la herramienta Día. Espérate que yo creo que yo la tengo aquí abierta. La tengo acá instalada. O vamos a hacer una cosa para no... aquí está la herramienta, bueno, vamos a mirar, aquí en la herramienta Día, entonces nosotros definiríamos cuáles son los procesos, lo hacemos con el circulito y definiríamos cuáles son los actores. ¿Cuáles serían? Ya sabemos cuáles son los procesos, ¿cierto? Vamos a ver si esto nos deja abrir esto rápido. Si aquí nosotros le diríamos reservar libros, ¿cierto? Aquí sería prestar libro, ¿cierto? Aquí diríamos nosotros consultar. Siempre recuerden que le colocaríamos, miren que efectivamente aquí están todos los elementos que usamos. Miren que estos son los procesos. Entonces sería bueno colocar los procesos que nosotros vamos definiendo, colocarlos aquí. ¿Y cuáles serían los actores? Más o menos estos podrían ser pues algunos de los procesos. ¿Cuáles podrían ser los actores en este caso? O sea, ¿qué personas serían las que interactuarían aquí? ¿Quién nos dice? El bibliotecario, sí. Y el usuario, sí. O el administrador, como dice Juan Esteban, si lo podemos colocar de las dos maneras. Bibliotecario, bueno, administrador, bibliotecario es el usuario, sí. Entonces, ustedes tienen toda la razón, ¿cierto? O sea, aquí sería un usuario que sería pues, sería, ¿cómo lo podemos llamar? El usuario, pues, final, ¿cierto? El que va y hace el préstamo. Y el otro sería el bibliotecario, ¿cierto? O sea, el que permite, si voy a una biblioteca física del SENA, entonces sería uno de los dos, ¿cierto? El usuario final y el bibliotecario. Entonces,
realmente, supongamos que es en una de las, en el SENA pues específicamente, ¿cierto? Realmente, ¿qué sería lo que podría hacer el usuario final? Supongamos que él físicamente no puede ir y reservar el libro, sino que lo tiene que hacer el bibliotecario, ¿cierto? O sea, que si va a reservar el libro, tiene que ir allá y decirle al bibliotecario lo que necesita, y esa reserva lo hace él, el bibliotecario. El usuario final solamente puede consultar el libro. Entonces, ¿con qué interactuaría este usuario final? ¿Qué dicen ustedes? Ah, el cliente. Eso dice. Sí, sí. Ah, bueno, sí. ¿Con qué se relacionaría el usuario final? Con reserva del libro, ¿cierto? O sea, bueno, o sea, supongamos que el bibliotecario es el que va a reservar el libro y el que lo va a permitir, el que va a interactuar con el sistema para reservar el libro y para prestarlo, ¿cierto? Pero el usuario final solamente va a poder consultarlo. Entonces el usuario final, ¿con qué de estos procesos se relacionaría? Recuerden que un caso de uso es el caso en el cual el usuario interactúa con el sistema. Si el usuario final solamente va a poder consultar, o sea, simplemente le va a decir de boca al bibliotecario, vea, yo voy a reservar este libro o lo voy a prestar. Entonces, ¿con qué debería relacionarse el usuario final? Consulta, sí. Entonces, con consulta, exacto. Entonces, yo le diría, pues, yo creo que es con este. Con este me parece que es que... Y el bibliotecario, ¿con cuál sería? ¿El bibliotecario con qué se relacionaría? Con las dos siguientes, profe, la reserva No, y muy bien. el préstamo. Entonces, aquí nosotros le decimos, bueno, vamos a decirle que pero realmente él puede hacer la reserva, pero este prestar es un STEM, como para explicar la cuestión del STEM de la reserva. ¿Por qué? Porque el usuario puede en un momento determinado decir, bueno, yo voy a prestarlo de una vez. Ah, bueno, entonces listo. Si lo va a prestar es porque lo reserva para ese momento, ¿cierto? Inmediatamente lo presta, pero es posible que ese libro esté ya prestado. Entonces, no es que usted solamente lo puede prestar, solamente lo puede reservar, pero el préstamo se lo hacemos para dentro de 8 días. Ah, entonces yo lo voy a reservar. O sea que este préstamo se puede decir que es opcional. Ahí es donde nosotros usamos, esto es solamente como para explicar esta parte, esta opción de este STEM, ¿cierto? ¿Qué me permite decir? Es que esta es una cosa opcional, es decir, yo puedo reservar el libro, pero opcionalmente también lo puedo prestar en ese momento si está disponible, ¿cierto? Ahí es donde yo digo, bueno, es que se debe hacer lo que se llama un STEM. Un STEM entonces es cuando yo tengo un proceso y opcionalmente se puede dar el otro, ¿cierto? Porque el usuario puede solamente, por ejemplo, reservarlo y llevárselo después o llevárselo en ese momento. ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es donde se debe tener pues en cuenta como esas dos partecitas, ¿cierto? De mirar cuándo se hace un STEM o cuándo no, ¿cierto? Esto es una cosa que es opcional. La persona puede reservar el libro y llevárselo más adelante o reservarlo e inmediatamente prestarlo. Ahí es cuando se hace la cuestión del STEM. Pero ¿qué pasa? Reservar el libro, para reservar el libro también se debe de incluir algo y es mirar si la persona sí está registrada dentro del sistema. Entonces, ese es otro proceso que yo debo tener en cuenta, ¿cierto?
Es decir, si yo voy a reservar o a prestar un libro, tiene que la persona esté, pues uno siempre pues yo porque ya estoy en escena, yo automáticamente estoy registrada. Pero si ustedes recuerdan las bibliotecas pues normales que antes pues usábamos, uno tenía que estar ya registrado, por ejemplo, en la piloto de aquí de Medellín. Tiene uno que estar pues registrado, tiene primero uno que registrarse, le dan a uno el carnetcito y ya luego ya sí puede reservar. O sea que se necesita un procesito adicional que se llame, por ejemplo, validar usuario Inscribirse. o inscribirse, sí. Inscribir usuario o mmm, quiere decir que aquí el bibliotecario, pero vamos a decirle mejor validar. Eh, Pero ahí sería el documento, no el usuario. Si el documento sí. estaba prestado anteriormente o si es la primera vez, los datos. Normalmente uno le pedían o le piden la inscripción de uno, o sea, los datos, donde vive, el teléfono, pues como la inscripción del usuario, ¿cierto? Para poder Exactamente. hacer el registro de quiénes son las personas que hacen los préstamos o la utilización del servicio en la biblioteca, ya sea para consulta o préstamo de libros. Exactamente. Entonces ahí es donde yo puedo decirle, bueno, vamos a crear un caso de uso donde diga validar inscripción, porque internamente eso es lo que va a hacer el sistema, lo que nos dice Mónica, es cierto, ¿cierto? El sistema debe validar que efectivamente sí puede reservar el libro, pero siempre y cuando pues inscripción del usuario pues como tal, ¿cierto? Tiene que validar que esté inscrito el usuario. Entonces, esto es lo que se llamaría entonces el include, ¿cierto? O sea, debe incluir esto y siempre lo debe hacer, es algo que es obligatorio. Es obligatorio, es un include. O sea, este es obligatorio. Obligatoriamente, para poder yo reservar el libro, tengo que validar que ese usuario esté inscrito, como nos dice Mónica. Pero yo puedo, pero aquí en este caso, la relación entre reservar y prestar, quiere decir que yo puedo reservar el libro y opcionalmente prestarlo en ese momento o dejar para prestarlo después, ¿cierto? Esas son las dos cosas del include y del stem, que pues más adelante vamos a mirar más este tema, pues cuando veamos más sobre los que son los casos de uso, porque luego vamos a volver sobre este tema de caso de uso. Entonces ahí está como el ejemplito del caso de uso y el ejemplito del diagrama de clases que vimos la semana pasada para que ustedes realicen este ejercicio, ¿cierto? El ejercicio es muy pequeño y es sobre un empleado, ¿cierto? Sobre un empleado, los servicios que debe proporcionar. De pronto alguien que lo haya hecho o que nos quiera dar una idea de cómo lo hizo. De pronto alguien lo hizo, lo intentó hacer o tiene alguna duda, qué bueno fuera, porque ya hemos visto como los dos casos, el diagrama de casos de uso y el diagrama de clases, que luego vamos a volver sobre los dos, porque el diagrama de clases, por ejemplo, es muy importante, y el de caso de uso también. Entonces, más adelante vamos a volver sobre estos dos temas, incluso más detallado, ¿cierto? Pero aquí es para hacer un ejercicio, pues, pequeño sobre este tema. De pronto alguien lo hizo, alguien nos lo quiere comentar acá. La historia del usuario, sí, Jenny. Muy bien, esa parte también se debe tener en cuenta. La historia, pues, como del préstamo. Ya eso va también dentro del proceso ya del proceso de consulta, ya de la parte administrativa. Pero sí, Jenny, tienes toda la razón. Y lo que pasa es que esos de caso de uso son muy chéveres porque eso es el que nos va a permitir luego probar que sí esté bien funcionando el sistema. Porque el caso de uso más adelante, como vamos a observar, este caso de uso luego yo lo voy a detallar paso a paso cómo se hace esa reserva o cómo se hace ese préstamo, ¿cierto? ¿Para qué me va a servir detallar bien estos procesos? Para luego más adelante poder realizar un código que me permita hacer el préstamo o me permita hacer y me permita también hacer la reserva, ¿cierto? Por eso también esto está unido con la parte de programación, ¿cierto?
Y dentro de esta misma evidencia, entonces es también diligenciar estos datos, o sea, cuáles son los actores, pero de este ejercicio pequeñito que tenemos acá, cuáles son los actores, cuáles son los nombres de los casos de uso, la relación, de pronto si hay una relación entre los actores, si no hay ninguna, pues no. O si solamente hay un solo actor, pues entonces no se colocaría ahí más. Nombre de las clases, método de cada clase, porque es el diagrama de clases también. Esa sería otra cosa que había que hacerlo. Y aquí ya sería como una matriz DOFA. Esta matriz DOFA es la misma, tiene los mismos requerimientos o la misma forma que se vio cuando ustedes hicieron el proyecto de vida, ¿cierto? O sea, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, pero ya no de ustedes, sino del sistema de información que están desarrollando, ¿cierto? Eso sería lo que había que desarrollar de eso. Yo quisiera saber si alguno tiene alguna duda o nos quiere mostrar de pronto cómo está desarrollando este ejercicio. Recuerden que aquí lo que nosotros estamos tratando es de entregarles antes como un video explicativo y que ustedes vengan acá pues como con las dudas. Ya veo que muchos de ustedes están trabajando con la herramienta DIA. Ah, no, y otra cosa que les quería decir es que los que no han entregado lo de la parte de los algoritmos, entonces obviamente lo pueden entregar esas evidencias, pueden seguir, preguntarme las dudas que tengan para poder que lo entreguen, pues colocarnos al día, eso es lo más importante, colocarnos al día en esa parte y ya luego seguir con esta, ¿cierto? Que yo sé que ustedes todos están muy juiciosos con esa parte, hay mucha gente que me ha estado preguntando, que ya tiene agendado conmigo en esta semana, pues, que quieren asesoría, las 4:30, mañana, el viernes, ¿cierto? Mañana miércoles, el jueves, el viernes. Entonces, con mucho gusto. ¿Listo? Si quisiera saber alguna duda que tengan con respecto a este tema, o si no es con este tema, entonces con un tema anterior. De pronto para hacer este ejercicio, veo que ya algunos han instalado la herramienta DIA. Esa herramienta es muy buena porque es gratuita, ¿cierto? Porque esta UML solamente es pues una, pues solamente es una herramienta pues que se debe comprar, pero tiene 6 meses para trabajar como la parte pues herramienta solamente lo relacionado con la parte pues de evaluación. ¿Cierto? O sea, solamente sirve por 6 meses, después de los 6 meses ya se debe comprar. Entonces, de pronto para que esa parte la tengan en cuenta. De verdad que quisiera que ustedes me hablaran, me comentaran cómo van con este ejercicio, con el ejercicio que tenemos propuesto, o nadie lo está desarrollando todavía. Como les digo, más adelante vamos a seguir con los dos temas de casos de uso y de clases. Pero de pronto alguno lo ha... Sí, Ernesto, ¿te gustaría aquí mostrarlo? Yo sé, Ernesto, que tú ya me mandaste lo del DFD, pero está muy bien esa parte. Ya lo estoy mirando, tranquilo. Ah, sí, dime cuál es tu duda con respecto a la matriz DOFA. Puedes utilizar el micrófono. Este ejercicio está muy sencillito, pues, para desarrollar. Es muy sencillo. Y si no es hoy, entonces la otra semana, pues, alguien que lo desarrolle. Sí, Ernesto, cuéntame. Buenas noches. No, solamente la duda era que si el formato era como el que habíamos desarrollado, pero ya usted nos dio la indicación de que sí. Entonces, pues, como duda aclarada enseguida. Además que todo eso. Ah, bueno, listo, Ernesto, muy bien. Excelente. Bueno, ¿quién nos quiere demostrar, pues, como otra duda o mostrar aquí de pronto el ejercicio si alguien lo está desarrollando? Por ejemplo, las actividades en grupo. Todas las actividades vamos a tratar de desarrollarlas en grupo. Puede que hayan algunas que sean individuales. Yo creo que las próximas que vamos a hacer de algoritmos, sí. De pronto, cuando trabajemos ya con la parte relacionada con los algoritmos nuevamente,
Vamos a mirar si lo hacemos individual o en grupo, pero a mí me parece que es mejor en grupo porque si uno aprende más con los compañeros. Lo que sí quiero es que, pues, yo sé que aquí todos son muy conscientes de que cada uno está, pues, desarrollando sus algoritmos, pues, conscientemente, y yo sé que lo están desarrollando. Bueno, entonces, ¿cómo vamos en esta parte? Ninguno está... Sí. Qué pena. Yo tenía una consulta relacionada pues al diagrama de caso de uso, pues de clase, diagrama de clase más precisamente. Entonces no sé si de pronto pues le envío la inquietud por aquí o no sé si de pronto lo compartimos acá con los compañeros, no sé. ¿Cómo Ernesto? Qué pena. ¿Qué me dijiste? Sí, lo que pasa es que tengo una duda con relación a los diagramas de clase. Sí. En el ejercicio pues que está propuesto. Lo que pasa es que hay digamos que hay una instancia donde no me queda como muy clara la relación que debe existir pues, entre una clase y otra. Entonces, no sé si pues, se podría resolver aquí o usted ya me dirá por correo. Pero pues, pero muéstrame pues como un ejercicio donde quieras como mirar esa parte. Algo Ok, práctico. Si quieres, comparte la pantalla. la pantalla, ok. Un segundito. Listo, ya la están viendo. Sí, Bueno, el diagrama de clases es del ejercicio que se está haciendo pues, en la actividad. Pues yo supongo que es así, no sé, la representación de un empleado. sí. Pero aquí hay una relación que yo pues supuse, no sé si de pronto sea pertinente o no sé, que es que creé una, una relación de herencia, pero necesito relacionar estas dos. Entonces no sé si de pronto la relación esté como acorde a lo que se pide o no sé, tengo como dudas si esta relación es correcta o no es correcta. No, no es necesaria. Esta de acá, Sí, no, no es necesaria hacerla porque ya tú dices que está heredando de empleado. pero por lo menos la del administrador, perdón, la del empleado está supeditada a la del administrador. No, no necesita una relación o No ya con esto necesita se una la... relación. No, no porque ellos Ah, heredan de empleado, ¿cierto? ok, Entonces no necesita la relación ahí. ok. Bueno, perfecto. Además, cuando se dice que las dos heredan de empleado, entonces tiene que ser que ellos tengan como cosas diferentes, porque por ejemplo en el caso tuyo hay administrador y empleado tienen igual. Ujú. Bueno, tienen un método. Ahí observan ustedes que hay clases, dentro de las clases hay atributos y hay métodos. Entonces, lo que los diferencia es el método. Exactamente. Pues como el ejemplo que usted nos estaba dando, uno puede hacer ciertas operaciones que el otro usuario no lo puede hacer. Está como subordinado a lo que la clase, pues, en este caso el administrador, pues hace y el empleado no puede hacer. No sé si me hice entender. Sí, no, pero la cuestión es que el empleado sí puede realizar unas cosas y el administrador obviamente puede realizar pues otras, ¿cierto? Entonces tú dices ahí que por ejemplo los dos tienen usuario y contraseña, ¿cierto? Pues si los dos tienen usuario y contraseña, lo puedes incluso eso lo puedes colocar en empleado también, porque mira que tienen lo mismo, ¿cierto? Ok.
No importa si este usuario y contraseña, porque aquí el usuario es administrador y aquí el usuario es empleado, pues no tienen como la misma jerarquía de acceso, por decirlo así. No, pero no importa, de todas No maneras importa. tienen usuario y contraseña, sí. Ah, ok. Uno tiene unos permisos y el otro tiene otros, Ah, ¿cierto? ok. Tal vez lo que lo diferenciaría sería pues el método, ¿cierto? Ok. Sí. Ah, listo, profe, gracias. Esa era la duda. Recuerden que un diagrama de clases, pues, por ejemplo, aquí Ernesto lo identificó así, que hay un usuario empleado y que entonces él identificó, pues él ya está estudiando pues de la herencia y todo, entonces identificó que deberían de ser esos dos tipos de usuarios, administrador y empleado. Otro lo pudo haber hecho de otra forma, ¿cierto? O sea, no todo el mundo tiene que hacerlo. Ah, bueno, pero tú aquí estás haciendo este es el diagrama que estás haciendo para este ejercicio. Sí, señora. Ah, bueno. Ah, listo. Pero otra persona lo pudo haber identificado de otra manera, porque es que el enunciado no es muy claro tampoco, ¿cierto? O sea, no dice mucho. Por ejemplo, ahí no hablan de que haya un administrador, de que haya un empleado, no dicen pues como nada al respecto. Los empleados sí dicen, ¿cierto? Sí, señora. El empleado es el... empleado. Pero no hablan de que haya un administrador, entonces No. se vale que también se hagan... Se vale que también uno pues no solamente sea lo que diga ahí en el enunciado, sino que también uno haga suposiciones. ¿Cierto? Entonces no hay ningún problema con eso. Bueno, ¿qué otra duda? ¿Qué otra cuestión? Lo que los diferencia son los roles que desempeñan dentro del sistema. Muy bien. Sí, Jenny, tienes toda la razón. No, yo creo que ya le había contestado a Jorge, ¿cierto? Que la actividad es en grupo. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna otra duda, alguien que quiera aportar algo, o de pronto todos todavía no han desarrollado del todo el ejercicio y de pronto en el transcurso de esta semana me van pues como, vamos preguntando en el grupo, o la otra semana en un espaciecito, en la próxima conferencia en un espaciecito, entonces resolvemos las dudas que tienen, de pronto alguien nos muestra la pantalla con el ejercicio, con algo del ejercicio que haya hecho. ¿Qué tal? Hagamos una cosa, muchachos. ¿Qué les parece que si ustedes en el transcurso de esta semana, los que van pues al día, y aunque los que no estén al día quieran hacerlo, ¿cierto? ¿Qué les parece si ustedes en el transcurso de esta semana tratan de hacer esos dos ejercicios, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos? Hacer el caso de uso y el diagrama de clases. Y de pronto, la otra semana en la conferencia o en el transcurso de la semana, ustedes me van contando cuáles serían, pues vamos realizando esos dos, o sea, me van contando cuáles serían las clases, cuáles serían las clases, los casos de uso, los actores, y de pronto resolvemos eso al principio o al final de la próxima conferencia. ¿Qué les parece? Porque veo que obviamente ustedes apenas están como instalando las aplicaciones, están tratando como de hacer evidencia, tratando de ponerse al día con la parte de los algoritmos. Entonces yo les propongo que la otra clase, al principio o al final, tratamos de hacer esos, o sea, algunos de ustedes que nos trate de dar como esas luces. ¿Cuáles serían? Los actores para el caso de uso. Para el caso de uso, ¿cuáles serían los actores? ¿Cuáles serían los casos de uso? ¿Cuáles serían las clases? ¿Cierto? Dentro de las clases, ¿cuáles serían los atributos y los métodos? ¿Vale? ¿Les parece? Sí. Perfecto. Entonces, yo les voy a colocar aquí la tarea. Entonces, definir. Entonces, aquí les voy a colocar. Entonces, son las clases, los atributos. Yo mañana se los va a mandar también por el anuncio. Los métodos. Y también definir los casos de uso y los actores.
Entonces serían como los cinco elementos pues como a tener en cuenta. Listo, entonces vamos a hacer eso. La próxima conferencia, que de todas maneras vamos a tener otro tema, ¿cierto? Pero para que ustedes también tengan en cuenta este ejercicio y lo podamos pues como resolver las dudas en esa clase, en esa conferencia. ¿De acuerdo? Y recuerden que en el transcurso de la semana me pueden pues preguntar a través de los diferentes medios que tenemos. Ya algunos me han pedido pues asesoría, entonces con la parte sobre todo de los algoritmos, entonces estoy atenta a lo que necesite. Listo. Yo necesito es que todos nos pongamos al día, o sea, que todos estemos al día con la parte de algoritmos, que ojalá al terminar este mes ya todos hayamos entregado, nos estemos colocando el día con esta parte y con esta también vayamos haciendo los ejercicios. O sea, que si ustedes, por ejemplo, uno de ustedes no está al día todavía con la parte de los algoritmos, de todas maneras, váyanse poniendo al día con esto y también vayan realizando esto. Porque si no, al final ya llega un momento en que tiene tantas cosas atrasadas que la verdad a veces se pone complicado ponerse al día y de pronto no nos dan el tiempo. ¿Listo? Entonces, quiero que hagamos eso, que nos pongamos al día con la parte de algoritmos, los que no lo hayan hecho, y vayamos realizando en el transcurso de la semana todos este ejercicio. Vale. Como dicen no sé, creo que son los venezolanos. Bueno, muchachos. Bueno, Dios los bendiga y entonces los vemos la próxima semana, pues más o menos a esta misma hora, a las 7 o a las 6:50. Yo les digo más o menos. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que lo que hayamos visto hoy les haya quedado pues claro, ¿cierto? Y ya pues hoy yo mucho. ¿Cómo, Mónica? No, iba a decir que buenas noches y que gracias. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Listo. Hablamos pues, espero, Mónica, que tu mamá siga mejor. Y bueno. Dios quiera que sí, profe. Estamos haciendo todo lo posible. Dios mediante será. Bueno, pues. Bueno, muchachos, hasta pronto, pues, entonces nos vemos. Bueno, que estén muy bien. Chao.